Hola, bueno, Buenas. soy Leire de la Unión de Seriefilos, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal, Leire? ¿Cómo estás viviendo este primer aniversario que tú vives aquí en A3 Player, no? Pues muy contenta porque está funcionando un montón, estamos muy contentos de que la gente que no puede verla en sobremesa está viendo Sueños de Libertad a través de A3 Player muchísimo, a través de A3 Player Internacional estamos como locas con toda la gente que nos sigue y es una plataforma ideal. ¿Y cómo estás viviendo tú este fenómeno que está viendo con Señor de Libertad y con Muffin, sobre todo, ¿no? Pues muy contenta cuando tu trabajo gusta y además es comentado y seguido con tanto respeto y con tanto humor, pues muy bien, pues lo disfruto. Y ya que estamos con esto del humor y el respeto, está viendo dinámicas por Twitter bastante graciosas, como puede ser la de, bueno, que te has unido tú, la foto en blanco y negro a Luto. Claro. Si yo vi, me dijo Fabricio, el maquillador, me dijo, oye, que se han puesto la foto de luto y tal, tienes que ponértela. Y era como, ah, fastidies, sí, bueno, y estamos comentando esto cuando de repente vimos que ponían ellos, oye, ¿por qué no te pones Marta la foto de luto? Y yo, sí que soy muy rápida, así que no nos dais tiempo a reaccionar. Y claro que sí, claro que sí. Hay que dejar tiempo para que... Pero hasta nuevo aviso, estamos de luto. Eso... Eso es una de las curvas que estamos tomando. Celebramos el mes del orgullo gay, pero la trama ahora mismo está pues yendo por otros lugares y hay que tener paciencia. Mucha paciencia, poca. Pero si el drama, si os gusta el drama. El drama, nos quejamos por el drama. Hay que quejarse por el drama. Es una serie diaria, sabemos a lo que nos atenemos, pero hay que quejarse. Felices y con mismos perdices que sí que la serie se ha acabado. Y esperemos que no, esperemos que un Sueño de Libertad dure para mucho. Claro, entonces de momento hay Sueños de Libertad para rato, hay Muffin, pero habrá que ser pacientes para ver cómo los personajes a veces evolucionan por separado, volverán, no volverán. Habrá que ir viendo, pero tienen también su recorrido por separado y eso habrá que esperar. Y eso es lo que yo quería comentarte. Estamos viendo una Marta nueva, pero que al mismo tiempo... Uy, hay mucha polémica. Hay mucha polémica, porque Marta está evolucionando de manera individual, sin Fin a su lado, que es quien la ha ayudado a darse cuenta de eso, pero parece que no consigue salir de esa jaula de oro que todos dicen, o el teatro. Claro, la historia es que la situación ha cambiado, ella ya no es la misma, y aunque esté en esa jaula de oro, la experiencia con Fina y que Fina sigue estando ahí y ella sigue queriendo a Fina, lo cambia todo. La faena es que ella cree realmente que la opción de Fina ya no es posible, entonces está buscando opciones para poder tener una vida más o menos agradable al margen de Fina. Porque, claro, Fina lo ha dejado con ella, además. Entonces, pero Marta le dio pie. Marta le dijo, tú si quieres... Porque la vio sufrir, dice, no te puedo obligar a... O sea, tú tienes que elegir estar en esta situación. Algo que me gusta mucho de ella es la comunicación y que intentamos... Es una novela. Y hay que dar chicha. Pero intentamos que haya como coherencia en la manera en la que se comunican, que sean relaciones adultas. Entonces hay algo de, si tú no estás bien, yo quiero que tú estés bien. Y es algo que no sea una relación tóxica. Es algo que se halaga mucho y que se lleva hablando desde el principio de la serie, que los guiones están súper bien escritos. No sé cuánto de improvisación hay ahí. Si vosotros en escena metéis mucho vuestro... Metemos cositas, pero como para perfilar. No, más que improvisar, retocamos cosas porque los guionistas van muy rápido, nosotros retocamos cosas, los directores nos retocan a nosotras a su vez. Es un poquito entre todos, intentamos que tenga coherencia. Es verdad que a veces las tramas pasan muy rápido y los cambios de los personajes, que es lo que más se ha criticado, es muy rápido. Y a veces las cosas pasan en off. Esto es algo que pasa en las diarias y que tenemos que asumir todos y que a veces no es tan agradable como nos gustaría poder explicar un cambio en un personaje, pero estamos en ese formato. Es algo que yo creo que habría que puntualizar, aunque se debería tener en cuenta, y también la época, porque creo que se olvidan, porque creo que estamos viendo un producto de mucha calidad, que está muy bien, pero claro, de vez se nos ven las costuras. Claro, vamos muy rápido. Pero eso yo creo que le da más naturalidad, ¿no? Quiero decir, bueno, es lo que tú dices, vais muy rápido, mucho trabajo, tenéis muchas horas por delante de grabaciones y en alguna ocasión has mencionado que hay veces que ni vosotras sabéis cómo salen las escenas. Bueno, aquí tienes dudas de, bueno, esto, pero ¿cómo ha quedado? Y el director, la directora te dicen, sí, tranquila, montamos esto. Tienes que confiar mucho. Y hay escenas que salen más redonditas y hay otras que dices, aquí no sé si he dejado claro que esto pasa muy rápido. Entonces, Y sobre Marta de la Reina, ahora mismo está en una etapa de construcción. La hemos visto ahora mismo romperse. Sí, está escombros. Sí, está haciendo ladrillos, está un poco con el Tetris y no sabe muy bien. Pero se está mostrando su parte vulnerable, lo cual al principio de la serie no pasaba.
Yo creo que hay evolución, se intenta que la haya, puede gustar o no gustar el camino que está tomando, pero si algo tiene ella es que cuando se mete en algo, dice, quiero esto, va con todo. ¿Podríamos mencionar aquí el tema de ser madre o no ser madre? Claro, hay polémica. Bueno, ella cree que es una opción que no olvidemos que ella deseaba al principio de su matrimonio, que abandonó por el tipo de vida, de matrimonio, por la frialdad, por la distancia, y que ya había abandonado. Entonces, de repente, cuando pierde a Fina y tiene que convivir con su marido, o sea, ¿de qué manera puedo convivir con mi marido? Y de repente es como, ¿se puede recuperar un proyecto a estas alturas? No. Lo primero que le dice a él es que un niño no arregla los problemas, eso lo tiene muy claro, pero más allá de eso está intentando ver si realmente tiene sentido. Y para ella ve que quizá tiene sentido. Pero además da ese paso de decir, vale, voy a aceptar la petición de Jaime después de hablar con Fina. Y por cierto, que es la última escena que hemos visto tocha de Fina en una semana. La gente está pidiendo dónde está Fina. Pues los guiones van y vienen, y cuando hay más trama de Begoña y Jesús hay menos trama de Muffin, cuando hay más trama de Muffin hay menos trama de Luz con Luis. Va a ser. No te voy a preguntar por otras tramas porque suficiente tienes con la tuya. No me da tiempo a leerme. A veces vamos por los pasillos y es como, ¿qué le pasaba ahora a Tasio? Carmen, ¿cómo estás con Tasio? Y preguntamos cosas porque no me da tiempo. ¿Y os comunicáis por los camerinos como los personajes o como...? Tenemos nuestro grupo de chat, de WhatsApp, quedamos para hacer cosas, nos subimos y bajamos como locos de camerino en camerino. Claro, hay que darle vidilla. No, pero ¿os comunicáis como los personajes? Porque dices, le he preguntado cómo va Tasio y Carmen. ¿En algún momento habéis hecho juego de rol fuera de que se os haya olvidado? No, pero yo, por ejemplo, a Candela la llamo Carmen. Es un desastre. Y a veces a Natalia llamo Begoña, a Alen Jesús, y es como, no se gira. Y digo, ¿por qué no se gira? La llevo llamando un rato. Sí, yo tengo suerte. En este proyecto he tenido mucha suerte. ¿Cómo es la familia que habéis formado? Pues la verdad es que es un equipo estupendo. Nos llevamos muy bien. Que siempre se suele decir y que nunca sabes hasta qué punto es verdad o no, pero tenemos mucha suerte. Te digo, después de rodar, yo qué sé, 10, 12 horas, quedamos para tomar algo. Eso ya da mucho, ¿eh? Y el orgullo, que han mencionado antes. Sí. Se está hablando... En junio, pues todo lo que sea visibilidad y que la gente celebre que uno tiene que hacer lo que le dé la absoluta gana porque es territorio personal, está bien. Entiendo que es necesario etiquetar y es necesario nombrar las cosas, pero para mí simplemente son derechos humanos. Es como tú métete en lo tuyo y mientras sean relaciones adultas consentidas y no hagas daño a nadie, haz lo que quieras con tu vida. Me da igual sexualmente, laboralmente. Y alucino. Totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo de factible es tener una carroza Muffin en el orgullo? Porque Fabri sueña con conducir la carroza. ¿Y Candela también tendría que estar ahí? Sí, y fíjate, a Isabel le hace muchísima ilusión. Pues ya está. ¿Pero Isabel pone la carroza? No lo sé, pero las fans están diciendo que pagan donde sea. Si hay carroza, vamos. ¿Y si no hay carroza ahí se hace? Pues nos tomaremos un agua con gas por ahí, celebrando. Y celebrar, para celebración, Cielos, que vuelve a Madrid y está rompiendo las ventas. Del 11 al 29 estamos en Madrid, ya estuvimos el año pasado, hemos estado de gira y cerramos un poco el proyecto con estas semanas. Muy contenta, además sí que están organizando para venir a verme. ¿Hay miedo ahí? Sí. Después tengo que decir que se están organizando y empezó a correr el rumor de que mi cumpleaños es el 28 de septiembre, porque en Wikipedia ponía que es el 28 de septiembre. Eso te iba a decir, digo, en algún sitio lo han tendría que ver. Es el 27. Se van a llevar un palo. Es como, que hay cosas que no se pueden controlar, es muy loco. Pero, o sea, lo que sucede conviene, ¿no? Pues cuando vengan, pues nos haremos fotos, saludaremos. Genial que quieran venir al teatro. Me da un poco de yuyu. A ver, es una manera de darle vidilla a la cultura, ¿no? Que el teatro hay veces que se queda olvidado. Espero que disfruten. Para mí lo ideal sería que en un momento dado de la obra se olvidasen y siguiesen la historia de la obra y disfrutasen de la obra. ¿Tú vas a estar pendiente de los ojos Muffins? Más me vale que no, porque bastante tengo yo que hacer ya en la obra como para, ¿sabes? No, yo más sé que van a ser muy buenas espectadoras. Esperemos. Y después de Cielos, además de Sueños de Libertad, que esperemos que dure mucho, que tenga segunda y tercera temporada, y si llegamos a más, pues crucemos dedos. ¿Hay algún proyecto por ahí que nos puedas mencionar algo? ¿Que se pueda decir lo que está cerrado o no?
Bienvenidos los proyectos de teatro y bienvenidas las series, las películas. Pero el momento de Sueños de Libertad, de momento yo no me voy, si no me echan, y estoy muy feliz. Y hasta donde llegue, y si se puede compaginar con otros proyectos que estamos ahí, pues veremos. Pues esperemos que haya mucha Marta de la Reina, Marta del Monte y mucho más sin para el rato. Muchas gracias.